Era una tarde de verano abrasadora y la casa se sentía más tranquila de lo habitual. Yo estaba en la cocina cortando fruta para una ensalada refrescante, intentando mantener mis pensamientos ocupados. Mi marido estaba fuera, como siempre, ocupado con un trabajo que le exigía más tiempo que a nuestra familia. Me había acostumbrado a las largas horas y a la soledad que las acompañaban, pero algo en ese día se sentía diferente. Jason, mi hijastro de 21 años, entró en la cocina inesperadamente. Su presencia siempre era acogedora, llena de energía juvenil, que parecía iluminar la habitación con el paso de los años. Le había cogido cariño, pensando en él como parte de mi familia, pero últimamente noté cambios sutiles en cómo se comportaba conmigo, y se estaba volviendo más difícil ignorarlo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz casual, pero ligeramente insegura. Miró las frutas que estaba cortando, y luego me miró fijamente. Demorándome por una fracción de segundo demasiado larga, sonreí entregándole un cuchillo. Claro que puedes empezar con el melón. Asintió y se acercó, a mi lado mientras comenzaba a cortar torpemente. Sus manos estaban firmes al principio, pero a medida que pasaban los minutos, noté un ligero temblor en su agarre. En un momento nuestras manos se rozaron cuando alcancé un toro, y se quedó paralizado por un momento antes de retirarse rápidamente, murmurando una disculpa. Está bien, dije con ligereza, fingiendo no darme cuenta de la incomodidad, pero por dentro no podía quitarme de encima la creciente conciencia de él. Mientras trabajábamos, lo pillé robando miradas. Sus ojos se desviaban cada vez que me giraba hacia él. Era sutil, casi imperceptible, pero era una vacilación, una tensión que no había sentido antes. La habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más denso, parecía que todo listo, dijo rompiendo el silencio y deslizando la ensalada finlandesa sobre la mostradora. Jason asintió levemente, sonrojado. Como avergonzado por algo que no podía explicar, se quedó un momento más de lo necesario, antes de murmurar algo sobre la necesidad de hacer una llamada telefónica y salir de la habitación. Me quedé allí solo, mirando la puerta vacía, repasando la interacción en mi mente. Me dije a mí mismo, no fue nada, solo un momento pasajero. Jason era joven, probablemente tímido o nervioso por algo sin relación, pero en el fondo conocía mejor sus miradas, los toques accidentales, la forma en que su voz temblaba. Todo parecía deliberado, aunque no lo hubiera pretendido. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá, esperando a que mi esposo volviera, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre Jason y yo. Era tenue, como una sombra moviéndose apenas fuera de la vista, pero estaba allí, y no importaba cuánto. Por mucho que lo intenté, no pude ignorarlo. Los días siguientes se sintieron extraños, como si se hubiera trazado una línea invisible entre Jason y yo, aunque ninguno de los dos lo reconoció. Él empezó a rondar por la casa con más frecuencia, ofreciéndose a ayudar con tareas que antes nunca le habían importado. Al principio no le di importancia, pero pronto lo comprendí. Su presencia no fue casual una tarde. Estaba doblando la ropa en la sala. Cuando Jason entró, no dijo mucho, solo se sentó en el sofá y encendió la televisión. Seguí trabajando, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, mirándome de reojo, cada vez que pensaba que no lo estaba mirando. Me incomodó, aunque intenté que no se notara. «Has estado ocupada», dijo después de un rato. Su tono era casual, pero su expresión más seria de lo habitual. «Simplemente manteniendo las cosas en orden», respondí sin tuitear. Su mirada no respondió, y el silencio se alargó más de lo debido. Finalmente, levanté la vista,
y sus ojos se clavaron en los míos. Había algo en su expresión, curiosidad tal vez, o algo más profundo, que me dejó inquieta. Más tarde esa semana, decidí pasar un rato en la piscina con la esperanza de despejar mi mente. No esperaba compañía, pero Jason apareció poco después, diciendo que necesitaba un descanso de sus estudios. Dejó caer su toalla en una silla y saltó al lado sin dudarlo. Me quedé en mi tumbona fingiendo estar absorta en un libro, pero cuando él emergió de la piscina, el agua goteaba de su cabello y hombros. No pude evitar levantar la vista. Me sorprendió mirándolo. Y por un breve instante, ninguno de los dos apartó la mirada. ¿No vas a entrar?, preguntó con voz suave, pero con los ojos cargados de significado. No, dije negando con la cabeza. Estoy bien aquí. Nadó más cerca del borde, apoyando los brazos en el borde de la piscina. Su mirada se detuvo en mí de una manera que se sintió demasiado íntima. Sentí que el calor subía dentro de mí, no por el sol, sino por la tensión. Entre nosotros has estado callado últimamente, él dijo con un tono más suave. Me encogí de hombros. Intentaba desviar la conversación. Supongo que solo estaba cansado. Jason no insistió, pero la forma en que me miró dejó claro que no se creía mi respuesta. Después de un rato, salió de la piscina. Agarró su toalla y se secó al pasar junto a mí. Gotas de agua caían sobre el pavimento caliente. Sentí mi corazón acelerarse en silencio. Momentos después de que se fuera, me quedé allí sentada, repasando todo en mi mente. No podía negar que algo estaba pasando, algo que no estaba lista para afrontar. La forma en que me miraba, la forma en que se detenía cerca de mí, ya no era inocente. Era deliberado y su peso era imposible de ignorar. Era tarde en la noche y la casa estaba en silencio. Había ido a la cocina a buscar agua, con la esperanza de despejar mi mente. El aire se sentía pesado, no solo por el calor del verano, pero por la tensión que se había acumulado durante las últimas semanas. No esperaba ver a Jason allí, sin camisa y apoyado contra la encimera mientras rebuscaba en la nevera. Te levantaste tarde, dije, intentando sonar casual, aunque mi voz delataba el nerviosismo que sentía. No podía dormir, respondió sin mirarme. Cerró la nevera y se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos. Algo en su expresión me dejó sin aliento. Una mezcla de vulnerabilidad y audacia que no había visto antes. Por un momento, ninguno hablamos. El silencio entre nosotros era fuerte, lleno de palabras. Ninguno de los dos se atrevió a decir. Podía sentir el peso de su mirada, la forma en que sus ojos se detenían no en el vaso que tenía en la mano, sino en mí. He querido preguntarte algo, dijo con tono vacilante. Incliné la cabeza, intentando disimularlo. ¿Qué pasa? Que dudó y luego tomó un paso más cerca. ¿Alguna vez te sientes como si no pertenecieras a donde estás? La pregunta me pilló desprevenida. Escudriñé su rostro, sin saber cómo responder. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo con voz suave, como si estás destinado a algo más. Algo más, como si estuvieras atrapado en una vida que realmente no te encaja. No sabía cómo responder. La honestidad en sus palabras, la forma en que reflejaban sentimientos que enterré en lo más profundo de mi ser, me dejaron conmocionado antes de poder pensar en una respuesta. Se acercó de nuevo, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la calidez de su presencia. Jason, empecé, pero me interrumpió. Sé que esto está mal, dijo rápidamente, con voz temblorosa. Sé que no debería sentirme así,
pero no puedo parar. Lo he intentado y simplemente no puedo. Lo miré fijamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro. Podía oírlo. No podemos, susurré mi voz apenas audible. No se movió. No apartó la mirada. Pienso en todos ustedes. El tiempo que intento no hacerlo, pero no puedo evitarlo. Eres todo lo que veo. Sus palabras flotaban en el aire, crudas y sin filtro. Quería decirle que parara, que se fuera. Fingiera que esta conversación nunca había sucedido, pero no lo hice. No pude cuando extendió la mano y rozó ligeramente su brazo con sus dedos. Sentí fuego. Debería haberme alejado. Debería haberle dicho esto. Era imposible. En cambio, me quedé congelada, dejando que el momento se prolongara en algo que no debería haber sido. Entonces sucedió. Sus labios tocaron los míos. Tímido. Al principio, pero rápidamente profundizó el beso. Fue eléctrico, abrumador y completamente equivocado. Me aparté abruptamente, lágrimas en mis ojos. Esto no puede suceder, dije con la voz quebrada. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo de pie allí en silencio. La mañana siguiente era insoportable. El aire entre nosotros estaba denso, con todo lo que habíamos dejado sin decir. Evitaba mirar a Jason, concentrándome en las tareas cotidianas con la esperanza de recuperar algo de normalidad. Pero cada vez que entraba en la habitación, mi pulso se aceleraba y sentía el peso de su presencia. En el desayuno, se sentaba frente a mí, inusualmente callado. Mi esposo parloteaba sobre el trabajo, ajeno a la tensión entre Jason y yo. Asentí fingiendo escuchar, pero mi mente estaba en otra parte, repasando el beso una y otra vez después de que mi esposo se fuera a trabajar. Jason se quedó en la sala. Intenté evitarlo, pero cuando pasé, me preguntó suavemente: ¿podemos hablar? Me quedé paralizada. Sabía que no podía evitar esta conversación. Para siempre sin una palabra. Me giré y me senté en el borde del sofá, manteniendo la mayor distancia posible. Lo siento, empezó a decir. Su voz estaba llena. Con arrepentimiento nunca debí haberlo hecho. No quise complicarte las cosas. Negué con la cabeza, con las manos entrelazadas, fuertemente en mi regazo. Jason, ¿qué pasó? Anoche no puede volver a pasar. Cruzamos la línea. Sé que dijo rápidamente, inclinándose hacia adelante. Sé que está mal, pero no puedo fingir que no siento lo mismo. Significas más para mí que nadie. Sus palabras me han atravesado como un cuchillo. Quería decirle que parara. Déjame en paz. Pero la sinceridad en su voz lo hizo imposible. Esto no es justo, dije finalmente, con la voz temblorosa. No a mí, no a ti. Y definitivamente no a tu padre. Se estremeció al mencionar a su padre, pero no se echó atrás. No puedo evitar lo que siento, dijo. Su voz apenas era un susurro. Sé que tú también sientes algo. No me digas que no. La verdad pesaba entre nosotros. No podía negarlo más. Había sentido algo que no podía explicar ni justificar, pero eso no lo arreglaba. Lo que sentimos no importa, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. Tenemos que dejarlo ir. Jason, no podemos hacerle esto. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. No quiero hacerle daño, dijo, pero no puedo fingir que esto no es real. Eres la única persona que siempre lo ha hecho. Me hizo sentir así antes de poder reaccionar. El sonido de un coche entrando en la entrada me destrozó en el instante. Mi marido llegó temprano a casa. Jason y yo intercambiamos una mirada de pánico, y él se levantó rápidamente y se retiró a su habitación.
sin decir una palabra más, mientras lo veía desaparecer por el pasillo. Sentí un dolor inexplicable en el pecho. Las líneas se habían desdibujado, los límites se habían roto y nada volvería a ser igual. Mi corazón se debatía entre la culpa, la lealtad y algo que no me atrevía a nombrar. Por primera vez, no estaba segura de qué haría.